Este trabajo está titulado en inglés Bacteria Surveillance and Management Strategy for Shell Argentina, operaciones de Shell en el upstream de no convencionales. El trabajo fue preparado por Augusto Correnti, que es de la empresa Shell, Verónica Silva, de DuPont, y Mariana Gutiérrez, de Ecolab. Augusto, que va a ser el presentador, es ingeniero químico del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Actualmente es ingeniero en reservorios no convencionales del upstream de Shell Argentina. Sus roles anteriores fueron ingeniero de producción, también en no convencionales del upstream de Shell Caps Argentina, y como trainee en mejoramiento continuo en el downstream retail de Shell Caps Argentina. Además tiene actividades en el IAPG, en el Comité de Jóvenes Profesionales. Verónica Silva es doctora en Ingeniería Química de la Universidad de Valladolid. Actualmente se desempeña como soporte técnico y desarrollo en DuPont Microbial Control de DuPont Argentina, y sus previos roles fueron como Key Account Manager de Dow Water and Process Solutions, Sociedad Anónima de Dow Argentina, y postdoc en Wastewater Management en el Instituto de Sustainable Process Solutions de Holanda. Mariano Gutiérrez es ingeniero químico de la Universidad Nacional del Comahue y actualmente se desempeña como representante técnico de Nalco Champion. Los dejo entonces con Augusto. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Primero que nada, una salvedad. Decidimos hacer la presentación en inglés porque sabíamos que en la audiencia iba a haber personas que no eran hispanohablantes, así que nuestra forma de incluirlos fue hacer la presentación en inglés, teniendo en cuenta que la parte oral iba a ser en español para que todos pudieran entender y llevarse algo de la presentación. Como bien dijeron, gracias por la introducción, este trabajo se trata sobre manejo, control y monitoreo de bacterias en operaciones no convencionales de Shell en Argentina. La agenda para el día de hoy es primero arrancar con una introducción a la temática, destacar la importancia de por qué hacemos este tipo de trabajos, luego hacer una referencia rápida a las operaciones de Shell en Argentina para contextualizar el trabajo, describir rápidamente las técnicas de monitoreo que se utilizaron en el trabajo para luego ir de lleno a los resultados que tuvimos en el mismo y, por último, cerrar con las conclusiones principales que obtuvimos. Bueno, en primer lugar, quiero comentarles un poco por qué es que decidimos hacer este análisis, cuál es la importancia del manejo de las bacterias en las operaciones no convencionales en vaca muerta. El principal motivo por el cual esto es importante es porque, como ustedes bien sabrán, en los reservorios uno tiene presencia de bacterias endógenas propias naturales del yacimiento, y en el caso particular de reservorios no convencionales, nosotros, mediante la estimulación hidráulica, estamos inyectando fluidos que poseen microorganismos que también pueden resultar, que pueden generar consecuencias no deseadas durante la producción de los hidrocarburos. Las principales consecuencias que pueden tener los microorganismos durante la producción de hidrocarburos son la generación de contaminantes, como por ejemplo el ácido sulfídrico, que obviamente para lo cual se debe cumplir una especificación de calidad de venta para el gas que se genera en un yacimiento, y por otro lado todos los problemas asociados con la corrosión que la actividad microbiológica puede generar. Por ese motivo es que si uno define una estrategia adecuada en la etapa de fractura para el control microbiológico, eso hace que a la larga, en el proyecto integral, durante la etapa de producción se puedan incurrir en ahorros, si se quiere, por ejemplo, mediante la disminución de la inyección de secuestrantes sulfídricos en la etapa de producción, que obviamente tiene una duración muchísimo más extensa que la inyección puntual del biocida durante la etapa de la fractura. Como les comenté, les voy a comentar en dónde nos enfocamos para la realización de este trabajo. Estas son todas las áreas en donde Shell posee
Working Interest en Vaca Muerta. Los pozos estudiados están todos dentro de las áreas operadas por Shell. La mayoría de los pozos que estudiamos están en este triángulo de 3 áreas que son Cruz de Lorena, Coirón Amargo y Sierras Blancas. 23 pozos en total fueron estudiados, de los cuales 22 están en esas áreas y producen a través de una planta centralizada de producción temprana con capacidad de producción de 12.000 barriles. Una característica interesante para destacar de estas áreas es que el corte de agua de producción es bajo, excluyendo la etapa de flowback, los primeros meses de producción. Estamos manejando un 10% de corte de agua, lo cual es relevante para la estrategia que les voy a comentar después. Y ya dicho esto, avanzamos directamente con las técnicas de monitoreo que utilizamos. Voy a hacer énfasis más que nada en las técnicas más innovadoras con las que contamos. Por ahí no voy a hablar tanto sobre los caldos de cultivo, ya que para los entendedores por ahí son más conocidos. Utilizamos técnicas de medición de ATP. El ATP es una molécula que, como bien sabrán, está presente en todas las células vivas, está asociada a la energía de la célula. La medición de esta molécula nos da un indicador de la cantidad de células vivas que hay en una muestra. Y obviamente esto en ese contexto es una indicación de actividad microbiológica. Por otro lado, contamos también con resultados de biología molecular. Esto por ahí es lo más novedoso del trabajo. Si bien no somos los únicos operadores que han trabajado con esta tecnología, es una tecnología que se ha desarrollado en forma reciente, o que se ha aplicado, mejor dicho, a la industria en forma reciente. En el mundo hará unos 5 o 7 años y en Argentina no más de 2 años. La cuantificación de qPCR nos permite realizar una medición cuantitativa de la cantidad de células presentes en una muestra y permite también, es específica, a diferencia del ATP, nos permite segmentar la actividad microbiológica por tipo de microorganismo. Podemos segmentar bacterias, arqueas y también microorganismos sulfato reductores, lo cual es importante para las consecuencias que les comenté que podían llegar a tener los microorganismos en la producción de hidrocarburos. Y el análisis secuencial de ADN nos permite identificar los géneros de bacteria presentes en las muestras, lo cual es de sumo interés porque dependiendo de la bacteria y el metabolismo que tenga asociado ese género de bacteria o microorganismo, se puede determinar las consecuencias que ese microorganismo puede tener en la producción de los hidrocarburos. Por último, la última técnica que queremos mencionar que utilizamos son las mediciones de isótopos de azufre. Estas mediciones son relevantes porque indican, en base a mediciones en el gas de producción, la preponderancia no la preponderancia, sino nos dan una indicación del origen del ácido sulfídrico presente en el gas. Nos indican si tenemos mayoría de sulfídrico proveniente de reacciones naturales dentro de los reservorios o si el sulfídrico viene como consecuencia del metabolismo microbiológico. Esta es una breve descripción del método de trabajo que tuvimos para el estudio. Comenzamos realizando una bioauditoría en el set de fractura de un pad particular. Luego de eso, en base a los resultados que obtuvimos, por ahí no tan satisfactorios, decidimos hacer un análisis kill test para determinar cuál era el biocida más eficiente para utilizar en nuestro sistema, para luego evaluar los resultados de producción, no solo de esos pozos, sino de todos los pozos que teníamos en las áreas que les describí. Y en paralelo a todos esos análisis fuimos determinando la estrategia de manejo de microorganismos para todo el yacimiento en forma integral. Esta es una descripción del trabajo que hicimos en cuanto a los pozos estudiados en la bioauditoría. Sacamos muestras del agua que se usa como fuente, es decir, el agua dulce proveniente del río. También tomamos muestras de cada uno de los distintos fluidos que se inyectan durante la fractura de los pozos. También de los aditivos, para chequear si había contaminación microbiológica en los distintos aditivos que se inyectan en el fluido de fractura, como por ejemplo la arena y los aditivos líquidos. Y por último, una vez que esos pozos entraron en producción, hicimos la comparación entre lo que se inyectó en el pozo en términos microbiológicos y lo que obtuvimos en superficie durante la etapa de producción.
Esto es un resumen de los resultados que obtuvimos de la auditoría. Acá estamos mostrando básicamente en los puntos negros los resultados de las mediciones de ATP en cada una de las muestras, y las barras son los resultados de los análisis de QPCR que les comenté anteriormente. Algunas observaciones interesantes que podemos hacer son, en primer lugar, que los aditivos que se están inyectando presentan, en algunos casos, como por ejemplo en el caso del crosslinker, contaminación microbiológica, y después con los resultados de secuenciación vamos a ver qué efecto genera eso, en particular o qué efecto podría generar. Otros aditivos, como por ejemplo la arena, el agente de sostén, no presentaron contaminación microbiológica, no obtuvimos resultados relevantes en esos casos. Otra observación es que se observan la comparativa entre el agua que se usa como fuente para la fractura y el fluido de fractura que se inyecta. Breve comentario, este fluido ya tiene inyectado el biocida que se utiliza en la operación. Si comparan estos resultados pueden ver que hay un aumento en las mediciones de microorganismos. Esto implica, por un lado, que el biocida que se está utilizando no es el más eficiente porque no estaba mostrando un control eficiente, y por otro lado, en ese caso, en caso de no usar un biocida eficiente, es esperable tener este tipo de resultados porque las condiciones de ese fluido de fractura son propicias para que se desarrolle la actividad microbiológica por el tipo de fluido que estamos manejando. Ahí ustedes piensen que tenemos agua con baja salinidad y alto contenido de nutrientes para los microorganismos, los polímeros. Y por último, un comentario: estos resultados de producción hay que, si se quiere, tomarlos con pinzas, porque en superficie existe también un programa de inyección de biocida, el cual obviamente repercute en los resultados que se observan. Y por último, un comentario breve: en general se observa una correlación entre las mediciones de ATP y las mediciones de QPCR, lo cual es positivo. Esto es un resumen de los resultados que obtuvimos en cuanto a la secuenciación de ADN en las muestras obtenidas en la bioauditoría, en el set de fractura. Es importante contar con estos resultados porque esta información, que básicamente nos da datos de los géneros de bacteria, como les había comentado antes, presentes en las muestras, es un indicativo de lo que los microorganismos pueden llegar a generar en base a su metabolismo. Hay bacterias, como por ejemplo las entéricas, que no representan un mayor riesgo para las operaciones de producción de hidrocarburos. Son bacterias que están presentes en el tracto digestivo de los animales. Esas bacterias, con su metabolismo y por su forma de desarrollo, las condiciones en las que se desarrollan, no presentan un riesgo para las operaciones. Pero otras bacterias, como por ejemplo las Acinetobacter, que son bacterias productoras de ácido, generan ácidos orgánicos, esas obviamente sí pueden repercutir, por ejemplo, en cuanto a corrosión. Las pseudomonas generan biofilm y también dan condiciones propicias para en superficie tener problemas, por ejemplo, de pitting con corrosión. Generan depósitos en los cuales otro tipo de bacterias también se pueden desarrollar. Y por último, las Cryptobacterium son, por ejemplo, bacterias reductoras de sulfato, o sea que pueden también generar sulfídrico y comprometer las operaciones de producción. Luego hicimos un análisis como les había comentado, de kill test, en los cuales, en base a nuestro sistema de fractura, evaluamos cuál iba a ser el biocida más eficiente para tratar a nuestro fluido. Estas son mediciones de ATP que se realizaron en diferentes tiempos y considerando distintos biocidas y distintas concentraciones. Y en base a estos resultados, definimos utilizar el biocida de glutaraldehido de aminas cuaternarias, no solo en base a los resultados de estos obtenidos en el ensayo, sino también en base a experiencia de operaciones de Shell en otras áreas no convencionales, en Permian puntualmente, con lo cual no solamente teníamos estos resultados que nos respaldaban, sino también otros resultados como por ejemplo compatibilidad con los geles de fractura. Bueno, ahora entramos directamente con los resultados obtenidos en las muestras de producción. Acá podemos observar los resultados en cuanto a mediciones de ATP realizadas en producción para cada uno de los pozos en cada una de las áreas en donde tomamos muestras. Y los contrastamos obviamente con los KPIs que obviamente uno mantiene y que son indicativos del tipo de control que se tiene.
Acá contrastamos los resultados contra los valores de isotrap que obtuvimos en los pozos analizados. Una observación interesante que notamos es que, en general, los pozos que tienen un resultado isotrap que indica sulfídrico, principalmente generado por reacciones naturales en los reservorios, tienen también baja actividad microbiológica. Es algo que observamos, digamos. Por otro lado, comparamos los resultados de actividad microbiológica en producción versus los biocidas utilizados, ya que antes de la realización del kill test se habían utilizado diferentes biocidas en las operaciones de fractura. Y como pueden ver, en general, tenemos el ejemplo, por ejemplo, hay 2 pozos en donde no se inyectó biocida. En esos pozos se puede observar un notorio incremento en la actividad microbiológica, lo cual destaca la importancia que tiene la inyección del biocida en la fractura. Y por otro lado, si hacemos el contraste entre otros biocidas utilizados anteriormente con el nuevo biocida recomendado, se observa una mejor performance en los datos de producción de los pozos con los cuales fueron tratados con el nuevo biocida. Luego hicimos un análisis de los resultados de generación de sulfídrico, o mejor dicho, de mediciones de sulfídrico en producción. Estos son todos valores promedios. Se tomaron diferentes muestras, pero definimos mostrar solamente los promedios para simplificar la representación. Acá algo interesante es que cuando hacemos el contraste con los resultados de isotrap, se observa claramente que los pozos en donde no hay generación de sulfídrico por actividad microbiológica, en esos casos, fíjense que se observa obviamente una menor concentración de sulfídrico en gas de producción, lo cual, de vuelta, destaca la importancia del tratamiento con biocida en la etapa de fractura. Y luego, cuando contrastamos los resultados versus los biocidas utilizados, también se puede observar una buena performance en general de la nueva estrategia con el nuevo biocida y otros resultados para otro tipo de estrategias. Obviamente, de vuelta, la importancia del control del sulfídrico en el sistema de producción es básicamente evitar problemas de corrosión asociados a la presencia del contaminante y cumplir con la especificación de gas requerida para la venta del producto. Este es un resumen de los resultados que obtuvimos en los análisis de secuenciación de ADN de las muestras de producción y una comparación con los resultados que obtuvimos en los fluidos de fractura que se inyectaron en esos mismos pozos. Y acá una observación interesante que se puede hacer es que si ven los gráficos, se observa claramente que las bacterias que notamos en producción son disímiles, son distintas a las observadas en los fluidos inyectados durante la fractura. Eso puede llegar a explicarse por 2 motivos. El primero, la presencia de bacterias endógenas en los reservorios, bacterias que ya estaban presentes en el reservorio antes de que se haga la fractura. Puede ser que esas bacterias sean las que estamos observando en producción. Y, por otro lado, el hecho de que al cambiar las condiciones de los fluidos, tanto en el reservorio como en superficie, como durante la fractura, obviamente las bacterias y los microorganismos en general tienen tendencia a adaptarse o no a esas condiciones. Por último, voy a comentarles brevemente cuál es la estrategia de control y monitoreo de bacterias que definimos en base a estos resultados observados y básicamente esa estrategia consiste en la realización de análisis isotrap una vez por pozo, en general durante los primeros meses de producción de cada pozo. Por otro lado, la realización de kill test, no solamente para determinar el biocida, más eficiente para el sistema de fractura, sino también para determinar el biocida ideal para las operaciones de producción. No necesariamente los biocidas tienen que ser los mismos, porque de vuelta, las condiciones son diferentes, como pueden ver, los microorganismos también son diferentes, entonces definitivamente el biocida puede no ser el mismo para cada una de las 2 condiciones. Por otro lado, es importante la realización de monitoreo, la realización de muestreos de monitoreo en las operaciones de producción para
hacer medición sobre todo de la actividad microbiológica y la presencia de sulfídrico para llevar un control en base a los análisis que les presenté anteriormente. Y por otro lado, en cuanto a la mitigación de estos problemas, los puntos a destacar son la inyección de biocida, obviamente en las operaciones de producción, desde ya durante el desarrollo de las fracturas en los pozos, y obviamente para tener un control ¿sí? del sulfídrico, hace falta, para cumplir con la especificación de venta del gas, la inyección de secuestrante sulfídrico. En nuestro caso, nosotros decidimos inyectar ese producto en los well pads más alejados de la planta de producción para maximizar el tiempo de contacto con el gas y de esa forma, obviamente, disminuir el consumo del producto. La inyección de biocida, obviamente, se ve influenciada por los resultados que obtenemos de las mediciones microbiológicas. Y por último, para cerrar, las conclusiones que obtuvimos de todo este análisis realizado son que, en primer lugar, es muy importante llevar a cabo análisis no solamente en producción, sino también en la fractura de los pozos. Recuerden, son condiciones distintas, por lo cual ambos resultados de tipo Quiltes van a dar resultados distintos. Por otro lado, es importante, que no lo destaqué en la slide anterior, en el caso de los datos de producción, la recomendación es realizar un Quiltes al menos una vez al año, porque el sistema puede cambiar con nuevos pozos que entran en producción, por ejemplo, o las condiciones en sí pueden variar en base a las características del fluido. Por otro lado, en el caso de la presencia de bacterias reductoras de sulfato, productoras de ácido o algún aumento en el sulfídrico, ese tipo de indicadores nos dan la pauta de que por ahí hay que replantearse la estrategia de inyección de biocida, por ejemplo. Y por último es importante, como destaqué en la slide anterior, tener un programa de monitoreo que incluya todas esas mediciones y obviamente los análisis también asociados. Y por último, una conclusión interesante del análisis que hicimos es que la nueva estrategia de biocida, de inyección de biocida en la fractura, repercute en los datos obtenidos en las muestras y los análisis de la producción de nuestro campo. Eso sería todo lo que tengo para ustedes. Está avanzando en la última slide, pero eso es todo. Muchas gracias. Ahí está. La voy a invitar a mi compañera de equipo, Verónica, a que venga al escenario conmigo para responder cualquier tipo de preguntas que haya en la audiencia. Bueno, abrimos la sesión de preguntas. ¿Funciona? Okay. Hola, ¿qué tal? Lucas González de Panamerican. Muy buen trabajo químico. Cuando decís que lo inyectás al biocida en la fractura, ¿en dónde lo estás inyectando? ¿En el tanque de agua, que es la más corrosiva? No, la inyección de biocida se hace en el blender, antes de que todos los fluidos, o durante la mezcla de todos los fluidos que van directamente al pozo. Y por ahí algo interesante que se puede destacar de los resultados es que, a ver si puedo ir de vuelta a las slides. Está muy buena la pregunta, porque es crítico el punto de inyección del biocida. En base a los resultados bueno, se los digo directamente. En base a los resultados que se obtuvieron de la bioauditoría, en las muestras que se tomaron en los tanques de agua en la fractura, comparando esos resultados con los análisis del agua fuente de fractura, hay una diferencia importante entre esos resultados, y eso nosotros lo atribuimos a la posible contaminación que pueden tener asociados esos equipos, los tanques de agua. Y por otro lado, los aditivos, por ejemplo, los análisis que hicimos en el crosslinker, ahí en esos resultados también se puede observar la presencia de pseudomonas en el crosslinker, las cuales hacen que solamente en el fluido de fractura que tiene ese aditivo se incremente en forma sustancial la presencia de esos microorganismos en el fluido de fractura. Por lo cual es importante que ese sea el punto de inyección del biocida para maximizar los resultados. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Excelente trabajo. Tenía una consulta. Cuando mencionás que hicieron mediciones por técnicas de ATP y qPCR, ¿las correspondieron con caldos? Y si vieron alguna
similitud en ese sentido, en el número de caldos que prendían y los otros ensayos. Y después mencionás que antes del kill test utilizaban distintos bactericidas. Si esos bactericidas se correspondieron con otros kill test y otras condiciones operativas, o cómo fue que se seleccionaron. Te respondo a la primera. ¿Escuchas? Sí. Sí. Te respondo a la primera pregunta. Sí se hicieron caldos, de hecho es la técnica que ellos venían utilizando antes de empezar con la bioauditoría. La realidad es que después que empezamos con esto, ATP resulta muy práctico porque es en el día, no hay que esperar 21 días a tener los cultivos. Entonces después para el estudio, en pos de un poco acortar la presentación, elegimos mostrar ATP porque había más históricos, porque había más mediciones, pero en muchos casos los caldos siempre resultan un poco más bajos que los resultados, por ejemplo, de qPCR, porque justamente los caldos no miden todo el espectro de lo que está presente, miden solo una parte que es lo cultivable. Entonces elegimos ATP y qPCR porque mide mejor la totalidad de la población. La segunda pregunta de los biocidas, creo que es un poco una consecuencia histórica de cuáles eran las propuestas que diferentes empresas de fractura iban utilizando, digamos, sin ningún estudio del lado de Shell, bueno, si quieres complementar, pero sin ningún estudio previo, era un poco lo que cada empresa de fractura venía proponiendo. La pregunta era, ¿cuál era el motivo por el cual decidimos usar los biocidas que se venían utilizando en la fractura antes de la recomendación? Sí, básicamente esas elecciones se hicieron en base a las recomendaciones de las empresas que estuvieron a cargo de la fractura en esos pozos anteriores. Sí, con respecto a las empresas de fractura, al ser el crosslinkeado la segunda fuente más importante, ¿distintas empresas de fracturas tenían distintos efectos o más o menos estaban todos iguales en el crosslinkeado? ¿Cuál fue la pregunta? Sí, no llegamos a entender bien la pregunta. Si las empresas de fracturas tenían todo el mismo efecto en el biocida o tenían las mismas características de corrosión o eran distintas en el crosslinkeado. Mira, te voy a hacer una respuesta parcial, creo, porque no sé si es exactamente lo que preguntaste. En general, las empresas de fractura, y si hay alguien que me contradiga mejor, utilizan el biocida con el único objetivo de preservar el crosslinker o el gel. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Entonces, los ppm y los biocidas que se eligen es en función de las pruebas de laboratorios que hacen, de manera de que no se afecte, por ejemplo, la característica de viscosidad, principalmente, y compatibilidad de fluidos y materiales. Entonces, bajo esa premisa, distintas empresas de fractura pueden tener distintas recetas, llamémosle, ¿sí? El trabajo apunta al después que se acabó la fractura, cómo sigue la actividad microbiológica dentro de los pozos. Y ese problema es de la operadora, digamos. Entonces, por eso está bueno que ellos se meten un poco a investigar un poco más allá de eso. ¿Respondí más o menos? Ok. Últimas dos. Sí, la mía es bastante sencilla. Alfredo Viola, soy socio personal del IAPG, ex PAE. Cuando usamos biocida, generalmente usábamos glutaraldehído y amonio cuaternario y usábamos no batch, batch en general, y dosis de 50 a 100 ppm. ¿Ustedes usaban, supongo, valores más altos o bajos? Qué bueno que alguien lo notó. No estaban puestos los ppm y MESAI. No, obviamos ese dato. ¿Estamos haciendo referencia a la etapa de fractura o a la etapa de producción? No, a la etapa de producción, pero de todos modos he visto algunos de los efectos que tienen los biofilm y ese tipo de cosas en cuanto a corrosión, y no solamente en cuanto a corrosión, sino a la rugosidad que producen las cañerías que te aumentan la pérdida de carga. Ok, respondo. La inyección de biocida en las operaciones de producción tiene como dos patas, si querés. Por un lado tenemos una estrategia para el control de las bacterias en los well pads, donde están los separadores de producción y las mediciones de producción. Y por otro lado está la preservación de los equipos en la planta y el pozo de inyección, el pozo sumidero de agua, básicamente. Son dos estrategias distintas. En los well pads, la estrategia que se aplica es inyección en batch
con el objetivo de tener una concentración aproximada de 200 ppm en los puntos en donde tenemos agua estancada, en los separadores particularmente, por el bajo corte de agua que tiene el sistema de producción. El agua que producen los pozos tiende a estancarse en esos equipos, lo cual a efectos de la actividad microbiológica es negativo porque no tenés regeneración de agua y es un ambiente propicio para que las bacterias se desarrollen y te generen problemas, por ejemplo, de corrosión en esos equipos. Entonces, para preservarlos, se hace el monitoreo y en base a los resultados del monitoreo, si vemos actividad microbiológica elevada, decidimos hacer bacheos. Nosotros en particular lo hacemos en conjunto con operaciones de hot watering, a través de las cuales, digamos, se inyecta agua caliente en las líneas de producción para disolver parafinas que también se generan, que es obviamente un problema aparte. Pero con esa operación barremos los dos puntos. Y en la planta hacemos inyección continua de biocida con el target de 200 ppm para preservar los equipos de la planta, como ser los separadores de ingreso, los tanques y, como te comenté, también el pozo sumidero, que te diría que es el objetivo número 1 del control microbiológico en la... Igual, los 200 ppm en cantidad de activo probablemente sean los 50 que ustedes utilizan. Sí, siempre, o sea, los ppm míos siempre hacen referencia a la concentración del producto comercial en el sistema, digamos, no del activo del producto comercial. No se escucha. No, lo que preguntaba es de 200 ppm es la cantidad de biocida dividido el volumen de petróleo más agua, no el agua que lleva el petróleo. La cantidad de producto comercial teniendo en cuenta el volumen total de agua en el sistema. Bueno, la última, Eduardo. Gracias, ingeniero. Vi que usaban derivados del glutaraldehído y familia como biocidas, pero no vi ácida sódica, que es una cosa bastante común. ¿Cuál, perdón? ¿Cómo fue? Ácida sódica. La ácida sódica es un producto que se usó hace bastante tiempo. Son 3 nitrógenos y un ion sodio. Y era bastante efectiva. A lo mejor ya no se usa más por algún otro tipo de motivo, no sé. Que yo sepa, no. La tendencia es a utilizar biocidas no oxidantes. En este caso particular incluso tiene una proporción que es cuaternario con el objetivo de remover biofilm o evitar la formación de biofilm. Pero un poco la tendencia va a eso. No sé particularmente este que menciona, pero podemos charlar. Bueno, gracias.